Buenas noches con toda la comunidad de Fatla y el saludo cordial también para la comisión evaluadora, en este caso de el programa de expertos en aulas virtuales. La persona que está al frente de esta cámara, me llamo Luis Paucar, soy de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Acá un saludo desde el país fraterno de Ecuador. Bueno, en esta ocasión me dirijo a ustedes con el tema que se ha escogido para la evaluación y también defensa de este programa de expertos. Como ustedes lo conocen, esta actividad igual también involucra el saber cómo se ha venido desarrollando todos los contenidos durante este programa en las diferentes fases o módulos que hemos recibido. En este caso yo he escogido es el hablar acerca del tipo de estructuras iconográficas. Soy de la promoción o de la fraternidad Chimborazo, a cuales les doy la bienvenida a esta exposición. Bueno, al hablar acerca del tipo de estructuras iconográficas, nosotros nos debemos enfocar que la labor, inclusive acá como docente o como tutor de este tipo de programa o de aula que vayamos a construir, debe ser muy enfocada igual a un trabajo continuo o muy minucioso en el sentido de escoger cómo vamos a hacer el canal de comunicación entre el alumno y también entre el docente. A su vez también hay un sinnúmero de elementos y metodologías que nosotros tenemos que estar presente. Como ustedes saben, el elaborar también o planificar las debidas clases de una forma presencial y de lo presencial, de apoyarnos en cuanto a la tecnología, existe una transición. Hay que tener mucho cuidado en cuanto nosotros vamos a hacer esa planificación especialmente del sílabo, acompañado del sílabo, lo vamos nosotros a dar forma a un tipo de aula. Como primera fase sería un aula de enlace y como posteriormente con esos conocimientos lo estaríamos trasladando a un aula iconográfica. En este caso también nosotros tenemos que saber igual los tipos de estructuras que lo componen, dependiendo de la necesidad o de los elementos. Entonces, hemos preparado también este tipo de presentación o de imágenes para tener una guía gráfica de los contenidos o de los elementos que debemos saber. Bueno, en este caso nosotros hemos escogido tres elementos principales. Como estamos hablando sobre la metodología de las aulas virtuales, la metodología que hemos venido revisando durante este programa es la metodología PASIE. La más utilizada, la que igual también es muy flexible en cuanto a la creación de este tipo de, de, de aulas. Siempre los fundamentos o los principales componentes también del aula virtual está el sílabo. Siempre se ha trabajado, o lo que se recomienda entre docentes también igual, que nos dan esa apertura de poder crear esa aula virtual de su materia. Entonces, como primer requisito se ha pedido es el sílabo. Una vez que hemos analizado el sílabo, se ha visto la necesidad de ir viendo los recursos, los materiales o el acompañamiento informático y el soporte que vamos a dar. Entonces el sílabo es una herramienta muy fundamental en la cual está contenido los sílabos, la programación analítica de las unidades y qué herramientas o qué elementos nosotros vamos a utilizar. Aquí la parte clave es definir qué tipo de herramientas o de elementos o actividades nosotros podemos apoyar a ese tipo de aula y a ese tipo de componente específico. Hay que entender que el aula virtual no es un repositorio de actividades, sino el aula virtual es el camino muy, muy flexible en la cual el estudiante tiene que estar muy comprometido a revisar continuamente cada uno de los contenidos y el tutor siempre apoyando con el componente de la tutoría. Entonces, no olvidarse que esta metodología PASIE siempre nos da la parte lógica del trabajo, o mejor dicho, el componente también de seguimiento. Entonces nosotros tenemos la parte de la presencia, el alcance, la capacitación, la interacción y el e-learning. Todos estos pilares fundamentales de la metodología son los que nos darán el soporte. Y también dentro de la experiencia docente, la parte pedagógica es en la cual también nos ayuda sumamente en este proceso. La parte pedagógica no es más
del cómo llegar al estudiante y ver los mecanismos o los elementos necesarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con esta introducción nosotros hemos planteado acá igual también acerca del tipo de la iconografía o tipo de aulas iconográficas. Cabe recalcar que dentro del programa de expertos nosotros también hemos venido revisando un poco lo que es eh, la plataforma de trabajo, en este caso el Moodle, como herramienta fundamental y universal para la creación de este tipo de trabajo de aulas virtuales. También la metodología también se basa en tres pilares fundamentales, como lo podemos observar aquí. Primera pregunta que nosotros hacemos: ¿qué tipo de software vamos a utilizar o de plataforma? En este caso la más recomendada es Moodle, por el sinnúmero de herramientas o beneficios que nos da también igual. La idea principal, como que sería el segundo paso, es la de definir, la de crear o hacer un bosquejo de nuestra aula. Siempre también, como digo, revisando y no olvidarse igual cuáles son los contenidos del aula, igual también entender la metodología PASIE, vista también anteriormente en los módulos, de muy definida, y lo que hemos hecho acá, en este caso, ir definiendo un bosquejo de aula. Una vez que nosotros tenemos el bosquejo de aula y con todos los componentes que nosotros vamos a realizarlos, se debe escoger es la parte corporativa, o mejor dicho, la imagen corporativa, cómo quiero presentarme ante los alumnos, ante la institución. Igual también si estoy desempeñándome en una institución educativa, también quiero darle presencia a esa aula, pasándonos del bosquejo que tenemos como idea, en este caso a una parte más elaborada, en la cual yo debo escoger los iconos, debo escoger inclusive qué tipo de contenidos, lo que tenemos el bloque académico y el bloque de cierre. En el bloque académico, como lo hemos venido revisando, igual también el acompañamiento del sílabo es sumamente muy importante, porque en el bloque académico nosotros definimos los contenidos, las actividades y los recursos. Acá también una recomendación muy importante es la forma de evaluar. La forma de evaluar es muy diferente. En este caso hay que tener en cuenta la forma presencial a la forma virtual. En este caso, como ustedes ven, la parte de aula, cualquiera que sea, siempre tenemos que tener presente ese componente. Otro elemento que nos está faltando también para nosotros llegar a la fase de tener un aula iconográfica, nuestro primer reto, primer objetivo es tener un aula de enlace. Entonces, una vez que nosotros tenemos un aula de enlace, debemos transformar esos mismos requerimientos a un aula iconográfica. La presencia de un aula iconográfica es le dar mayor visualización, mayor interacción, igual también al alumno, ver también que igual también que el alumno comience a interactuar en cada uno de los iconos, y la definición de los iconos es sumamente muy importante. En este caso también debemos tener presente lo que es la teoría del color y los iconos que sean muy definidos y acorde a lo que nosotros estamos elaborando. Para eso existen un sinnúmero de plataformas en las cuales nosotros podemos trabajar o extraer estos iconos en formato muy recomendado es el PNG. También algunos lo editan o realizan sus iconos también en otros softwares como son Photoshop o Canva, o en este caso también igual otro software que se pueda crear la iconografía. Sin embargo, una vez definido todos estos elementos, pasamos a la pregunta principal. Bueno, ¿cuáles son las estructuras o los componentes para crear las aulas? Dentro de las estructuras de las aulas iconográficas, nos recomienda especialmente la técnica es conocer los elementos. En el aula iconográfica nosotros debemos tener presente que hay los elementos de identificación, que es lo que le da la presencia, en este caso, o mejor dicho, la imagen corporativa. Tenemos que ver igual la presencia, cómo quiero yo salir o mejor dicho, dar esa impresión al usuario, o en este caso también el definir tal vez ante una capacitación, o quiero definir el aula también igual para mis alumnos, quiero definir el aula también igual como elemento institucional. Entonces eso nos está indicando los elementos de identificación. Los elementos operativos, como lo dice en este caso, viene a ser todo el bloque, cómo vamos a interactuar en sí en el aula, si vamos a tener un foro, vamos a tener inclusive un componente de preguntas y respuestas, el bloque de bienvenida. En este caso el bloque inicial es el bloque 0 o bloque inicial de PASIE, nos da
estas indicaciones necesarias para nosotros poner en este caso también igual la socialización, o como hemos hecho en la presencialidad, dar la bienvenida a los alumnos. Tenemos también igual los elementos académicos que van muy ligados con el sílabo que veníamos interactuando, y posteriormente también tenemos los elementos de identificación y los elementos de navegación. Los elementos de navegación es cómo vamos a avanzar durante mediante la ayuda de los iconos, botones, posteriormente cómo vamos a avanzar en cada una de las páginas que están construidas internamente. Entonces eso también hay que tener presente. El tipo de elementos o de aulas que nos dan acá a definir, tenemos alrededor de 6 tipos. Tenemos una estructura iconográfica lineal. Dice que es muy recomendada para trabajar igual también los contenidos prácticos y técnicos. Entonces también hay que tener muy presente que la herramienta principal es tener un aula de enlace, y posteriormente vamos definiendo qué tipo de estructura yo quiero darle. Si estamos en una estructura iconográfica secuencial, la estructura secuencial lo que nos está permitiendo, dice igual la técnica que es muy utilizada igual también en este caso para que el estudiante domine una información teórica. Eso quiere decir que nosotros, el estudiante debe de dominar una fase anterior, en este caso todos los contenidos teóricos, para pasar a una fase experimental de desarrollo de elementos. Aquí podemos hablar un ejemplo de aula, en este caso puede ser un aula de química o un aula de estadística, en la cual paso de una fase teórica a una fase ya experimental o desarrollo también, en este caso ya de prácticas en laboratorios virtuales. Entonces podríamos nosotros trabajar de esa forma. Dentro de lo que hemos visto, comúnmente hemos podido ver estos elementos igual muy utilizados entre la iconografía lineal y la secuencial. Posteriormente también hay dentro de estas características tenemos una estructura de iconografía abierta. Como lo dice, la iconografía abierta es en la cual nosotros como usuarios o como estudiantes nosotros podemos navegar abiertamente por cada uno de los contenidos sin perder el contexto, especialmente o el objetivo que yo quiero llegar al hacer este tipo de desarrollo de aulas. Acá la parte fundamental es crear la intercomunicación o interacción o el cambio de experiencias entre los participantes, entre los compañeros de aula. El tutor también, igual, que viene a ser la guía muy indispensable para poder desarrollar este tipo de aula. Y la estructura iconográfica angular también igual, la recomendación que lo hacen es para tipo de aulas en las cuales se quiera hacer el desarrollo de técnicas o en la parte informática. En este caso, la sugerencia que se ve aquí en este tipo de aula es como que se pierde un poco de intercomunicación visual, de comunicación visual en vista pues, de su forma especialmente. Entonces eso hay que tener muy bien definido. Si queremos crear una destreza tecnológica o informática, tendríamos que ver cuál sería el alcance. Un ejemplo de aula, en este caso tal vez estoy hablando acerca de la materia, no sé, desarrollo tal vez de software o desarrollo de alguna apps, o quiero dar principios de desarrollo web. Entonces eso también sería un ejemplo práctico. Posteriormente tenemos acá también igual una iconografía fragmentada. Esta estructura también lo que nos pide acá también igual es que limita, dice, visualmente los elementos de identificación. Este tipo de iconografía fragmentada lo que nos puede dar es igual, o se puede utilizar en este caso cuando se posee efectos visuales, o quiero darle yo a manera de animaciones, movimientos o videos. Entonces igual también dependiendo de todo depende del bloque académico, lo que quiero transmitir hacia el estudiante. También hay que tener en cuenta también que dentro de la elaboración del sílabo se ve también igual la planificación o diferentes elementos también que se ha visto en la parte curricular, es el de crear destrezas o competencias. Entonces ese sería el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir al estudiante, o qué es lo que yo quiero crear o desarrollar al alumno para que él se interese mucho en este tipo de componentes? Si me voy también a la parte metafórica, que es un elemento sumamente muy bueno, el crear una metáfora, el de estar involucrado en una historia.
especialmente la técnica del storytelling es muy fundamental, el crear esa fase, esa travesía en la cual el alumno se interesa mucho en este componente. El mero hecho de crear una metáfora hace que el alumno se aventure acá de una forma interactiva, al ir explorando cada una de las fases, al equivocarme, a dañar tal vez en las prácticas. Ejemplo de eso hemos visto mucho en este campo también igual de expertos, la parte metafórica, que fue una de las experiencias muy buenas, y especialmente acá lo que nos recomiendan los expertos es crear esa parte. La parte es dentro de las estructuras es la más complicada de construir, pero los efectos, especialmente la fusión de los elementos de navegación con los académicos, hacen que esa aula virtual sea muy amigable con el usuario. También igual, bueno, acá también hay que tener en cuenta que la metáfora debe estar acorde al objetivo. En este caso, un ejemplo de aula metafórica podríamos tener, ejemplo, tal vez estoy en la materia de historia y quiero hacer o geografía, y quiero hablar acerca de la exploración del universo, el sistema solar. Entonces yo puedo crear una historieta en base a eso. Ejemplo de una metáfora podría ser tal vez la guerra de las galaxias, un ejemplo así de esta forma, o navegando en el espacio. Entonces el crear esta metáfora nos ayuda mucho, y en este caso la herramienta fundamental es el storytelling. También la forma de escoger los iconos, la forma también de escoger el software adecuado, el de crear también las animaciones muy fundamentales, también la parte de competencias, edición de video básico, la edición también igual de las imágenes. Tenemos muchos software de libre que nos han ayudado durante toda esta travesía, y el objetivo es crear ese componente. Como elemento final tenemos acá algunos ejemplos de aulas virtuales que, como ustedes lo acaban de apreciar, todo nació de una idea, de un bosquejo de papel, y ese bosquejo de papel nosotros darle esa interacción, el de llegar a una parte gráfica muy dinámica y que para el usuario en este caso sea muy amigable. Al tener este tipo de aulas iconográficas, el usuario se ve que el proceso tiene mayor alcance y mayor acompañamiento por parte del tutor. Como elemento final de esta exposición, el tutor es un elemento muy fundamental, el que va guiando el paso a paso, y como lo ha hecho acá Fatla con cada uno de los tutores, el de irnos guiando en cada uno de los iconos, en cada uno de los componentes. Exploremos acá, completemos las misiones, y el completar las misiones y el haberse equivocado varias veces hace que nosotros vayamos aprendiendo. Cabe indicar como elemento final que este tipo de experiencias ha sido única, y que mejor agradecer a cada uno de los tutores, agradecer también igual a Fatla, a la comunidad Fatla, y a a los compañeros y personas que nos estuvieron guiando durante este proceso. Quedo muy agradecido ante ustedes, y esto es lo que he podido exponer en estos minutos. Muy amable y gracias por su atención.